Y básicamente es porque la ley, todos sabemos que la ley trae condena, porque señala, estimula y condena el pecado. Pablo, en una de sus cartas, hace referencia precisa a todo lo que tiene que ver con esta parte de la vida que nos lleva a la muerte, que es el pecado. ¿Sí? Y vamos, por favor, con nuestras Biblias a Romanos capítulo 6, versículo 14. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera, versión 1960. Para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido al Señor, los que hemos estado en esa relación personal, dice que la ley ya no está sobre nosotros. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo concibió el poder del pecado como una fuerza tan grande que esclaviza, y él lo personifica precisamente en esta escritura. Dice: bajo la ley, no bajo la ley, no bajo la ley. Dice: nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no significa que nosotros, como nacidos de nuevo, hayamos sido liberados de las autoridades, de una autoridad moral. Esto no significa que para nosotros todo ya es permitido y que nada trae consecuencias, sino que aquí se refiere a que nosotros hemos sido liberados de la ley en la misma forma como el pueblo de Dios fue liberado en la era del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley no provee una habilitación, no nos habilita para resistir el poder del pecado. La ley no nos habilita, la ley no proporciona algún poder especial para ser resistentes al pecado. La ley solo condena. Y condena pues al pecador. Todos éramos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero antes estábamos bajo la ley. Cuando llegamos a Cristo, empezamos a conocer lo que es la gracia. La gracia nos permite ser liberados precisamente de esta condenación. La gracia es lo que permite que nosotros, aun y cuando caemos, aun y cuando nos equivocamos, aun y cuando pecamos, la gracia nos lleva precisamente a arrepentirnos y nos lleva a seguir adelante. Ahí en Romanos 6:11 dice también: en Cristo Jesús unidos a Él. Nosotros, una vez que hemos recibido a Cristo, nosotros nos mantenemos unidos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y porque nosotros somos ahora personas distintas. El nuevo nacimiento, como dice Juan, ahí en 3:3, nosotros hemos nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento no significó que para nosotros morir físicamente y volver a nacer. Espiritualmente, la Escritura dice que nosotros dejamos atrás todo nuestro pasado, todos nuestros pecados, toda nuestra vida que estaba llena de suciedad, toda nuestra vida que estaba llena de pecado, y nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. En Romanos 6:11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos sido muertos al pecado, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos vivos para Dios por medio de Jesucristo. Él es el que rompió esa maldición que había para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con el Señor. Nosotros estábamos apartados de Dios y la única manera en que nosotros pudimos reconciliarnos con el Señor fue por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo nos explica cómo Dios ha provisto para nuestra redención y justificación. Cómo nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, fuimos redimidos,
fuimos justificados, y luego nos dice que la doctrina de la santificación es el proceso mediante el cual nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, vamos desarrollando una madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que esto lo vamos a alcanzar cuando estemos en su presencia. Y Pablo lo resume de tres maneras. Dice, primero, hemos sido liberados de la tiranía del pecado. Segundo, nos dice, la libertad que tenemos es una libertad de la condena que nos daba la ley. Y tercero, nosotros ahora tenemos una vida en el poder del Espíritu Santo. Hoy nuestra situación, nuestra condición de hombres, de mujeres, ha sido transformada. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros ha hecho una obra y sigue haciendo una obra mediante la cual nosotros estamos en ese proceso de santificación, un proceso de crecimiento, un proceso de madurar espiritualmente, que también se tiene que traducir en una modificación de nuestro comportamiento, en una forma en la que nosotros ahora nos comportamos, tenemos una conducta totalmente diferente a la que teníamos antes cuando estábamos bajo la ley. Aquí en Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes considérense muertos. Es reconocernos a nosotros mismos que en nuestra vida pasada estábamos bajo el pecado, y el primer paso hacia la victoria de cada uno de los que nacen de nuevo es considerar precisamente que ahora estamos muertos para pecar. Si ahora nosotros nos equivocamos, nosotros caemos, erramos, pecamos, hoy ya nuestra condición no es igual, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud ya no es la misma. Hoy cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando caemos, pues llega un dolor a nuestro corazón, nos entristecemos por haber caído de nuevo, pero lo que el Señor, por la gracia que nos ha dado, nos levanta y seguimos adelante. Ya no nos mantenemos atados a nuestra vida pasada, no nos mantenemos atados a lo que el pecado quería hacer con nosotros. Ahora somos vivos para Dios, y también por fe en nosotros esta luz de que somos vivos para Dios debe estar en nuestro corazón. Nosotros dejamos de pecar, ahora vivimos para Dios porque Cristo mora en nosotros. Y también otra de las cosas que Pablo nos enseña es que ahora nosotros estamos conscientes y sabemos que tenemos que dejar de lado que el pecado reine en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero en mi vida pasada el pecado reinaba en muchas áreas de mi corazón. Y gracias al poder sanador, al poder de sanidad de Cristo Jesús, al nuevo nacimiento y al poder del Espíritu Santo, todas esas cosas se han ido disolviendo, se han ido deshaciendo, se han ido desbaratando. Y así es el poder de Cristo Jesús y del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hemos reconocido que éramos pecadores, pero también por la fe estamos dejando atrás esa consigna de que el pecado reinara en nuestra vida. Hoy el pecado ya no reina en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llevado a vivir, ¿para quién? Para Dios. Y esto nos lleva también a que nosotros, mediante un ejercicio de conciencia, nos ofrezcamos directamente al Señor. Que ahora nuestra vida le pertenece a Él, que nuestro corazón le pertenece a Él, y que nosotros ya no somos dueños de nuestra vida y de nuestro corazón. Hoy el Señor es el que gobierna siempre y cuando nosotros le permitamos que Él así lo haga. Todos hemos entendido también lo que es la condenación. En la condenación uno se siente angustiado, uno se siente presionado, uno se siente muchas veces también lleno de temor, lleno de miedo, inquietud, no nos permite vivir. La condenación es algo, es como una enfermedad, es un ataque que a nosotros nos va matando lentamente. La condenación no es algo que te va a matar inmediatamente. Adán y Eva pecaron en el Edén y no fueron muertos inmediatamente. Su vida cambió, empezaron a vivir una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida de tragedia. Eso es lo que hace la condenación, no nos mata. Va haciendo que nosotros vayamos sufriendo cada día más por esos pecados que no podemos nosotros olvidar, por esas cargas que no podemos dejar. La condenación nos va
matando lentamente, lentamente. No ataca con nosotros de manera frontal y firme para decir estás muerto, sino que es algo que va trabajando en nuestra vida, pero de una manera mortal. Lo que busca la condenación es que nosotros nos apartemos del Señor, que nosotros cada vez estemos más retirados de Él. ¿Por qué? Porque solamente por Cristo Jesús la condenación ya no tiene lugar en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos que por el pecado nosotros éramos de otra condición, una condición natural, una condición humana, pero hoy por Cristo Jesús nosotros estamos en un nuevo mundo, estamos en un nuevo ambiente, estamos en una nueva condición, porque Dios así lo ha decidido para nosotros. Dios condenó el pecado en la naturaleza humana y por eso envió a Jesucristo, a su propio Hijo, para que Él viniera a pagar por la deuda de todos nosotros. Hemos comentado que la paga que nosotros merecíamos por el pecado, pues era una paga que tenía que ver con nuestra propia vida. Lo que Jesús vino a hacer es tomar nuestro lugar en la cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Ese es el sacrificio de Jesús, que ninguno de ustedes ni yo estamos en una cruz crucificados, sino que Él ocupó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos ser liberados, perdonados de todos nuestros pecados y por su sangre preciosa que nosotros pudiéramos tener acceso a esta vida, una vida nueva. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer los primeros versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo hace una referencia y separa muy bien que una cosa es andar en la carne y otra cosa es andar en el Espíritu. Andar en la carne es la condición que nosotros teníamos antes de recibir al Señor. Andábamos en la carne, éramos pecadores, satisfacíamos los deseos de la carne y por eso nosotros no teníamos acceso al Señor. No estaba abierta esa posibilidad de poder tener una relación con Él. Cuando habla al Espíritu, es que el Espíritu se va alimentando principalmente cuando Cristo Jesús abre la llave en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra vida, para que mediante el sacrificio que Él tuvo en la cruz, nosotros seamos liberados de esa maldición, de esa muerte del pecado, y el Espíritu Santo que mora en nosotros empiece a conducir en una vía de ida y vuelta con el Espíritu Santo nuestra condición ahora de nacidos de nuevo, de creyentes, de hijos de Dios. Esta nueva condición en el Espíritu para nosotros nos permite adquirir una fuerza diferente, un poder distinto y una autoridad también que no se dan cuando nosotros estábamos en nuestra condición de humanos, en nuestra condición de carnales. Este nuevo poder que el Señor nos da es alimentado precisamente por la palabra, es alimentado por la Escritura, es alimentado por lo que cada vez nosotros vamos aprendiendo a conocer más al Señor. Y esto nos da una confianza también de poder estar más cerca de Él, de verdaderamente confiar y poner nuestros anhelos, poner nuestras necesidades en sus manos para reconocer que solamente Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros. Solamente Él tiene ese poder, pero nosotros nos convertimos en esas vasijas, en esos instrumentos de su ministerio para estar trabajando en la obra que Él tiene para que todo el mundo lo conozca. Aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son? Y aquí mismo nos dice, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y aquí si vemos nosotros, este pasaje empieza, el versículo 1 dice, ahora pues. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un presente permanente. Ahora pues, hoy. El Evangelio nos está hablando del día de hoy. Ayer ya pasó. Ya no tenemos por qué preocuparnos de lo que sucedió ayer, porque no hay forma de solucionar lo que hayamos cometido mal. Lo de ayer ya no tiene solución, ya está hecho, ya no hay forma de regresar. Ayer pecamos, nos equivocamos, erramos, caímos, a lo mejor herimos a otros, nos herimos a nosotros mismos, pero ya no debemos preocuparnos porque eso fue ayer. Ayer ya no existe para nosotros, eso ya no importa. Ya no debemos llorar por las cosas que sucedieron ayer. Eso ya no tiene lugar en nuestra vida. Es una falta de disciplina vivir el presente amarrado al pasado. Cuando una persona no puede soltar las cosas del pasado y las sigue teniendo amarradas a su vida presente, empieza a sufrir la condenación. Y esa condenación, repito, es algo que nos va matando lentamente, poco a poco. El Evangelio dice, ahora, pues, ahora, hoy, en este día, en este tiempo, en este momento. Lo que hicimos hace un segundo, ya quedó. Hoy es ahora. El Evangelio es un presente permanente. No tiene tiempo. No habla del pasado, no habla del futuro. Todos nosotros tenemos este presente. Todos tenemos el presente. El pasado no nos pertenece. No nos pertenece porque ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada para corregirlo. Y el futuro tampoco nos pertenece. El futuro está en las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? Pues vivir el presente. Vivir el ahora. Vivir el hoy. Y así como nosotros vemos y entendemos que lo único que tenemos para vivir es el hoy, hay personas que no aprovechan el hoy, no aprovechan el día de hoy, no hacen nada en el presente, pierden el tiempo en el presente, no reconocen ni saben que es algo que se puede, que es lo que tenemos, es lo único que poseemos, el hoy, ¿sí? El ayer ya se fue y el futuro está en manos de Dios, no nos pertenece. No podemos hacer nada por angustiarnos del día de mañana. Tenemos que terminar el día de hoy, como dice la Escritura, ver el día de hoy. Muchas personas viven lamentándose por el pasado y viven sufriendo porque el futuro no ha llegado. Entonces, se lamentan por el pasado, sufren porque el futuro no llega y el presente se está yendo. El presente se está desaprovechando. La oportunidad que tenemos de parte del Señor de vivir es el presente. Ya lo de ayer ya quedó, lo de mañana no ha llegado, ¿sí? Y el futuro está en las manos de Dios. Ahora pues, como dice el Evangelio, tenemos que trabajar hoy, tenemos que decidir hoy, tenemos que aprovechar hoy, tenemos que entregarnos hoy, tenemos que resolver el día de hoy. Si tenemos que llorar, pues lloremos hoy. Si tenemos que reír, pues nos reíamos hoy. Pero lo que pasó, ya pasó. Y lo que va a llegar no ha llegado. No ha llegado. No podemos estar esperanzados en lo que va a llegar. Tenemos que vivir hoy. No hay que vivir en función del pasado, ni en función del futuro. Tenemos que aprovechar el día de hoy. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de las buenas nuevas, hoy es el día de la salvación, hoy. Si nosotros oyéramos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. Y ahora viene Pablo y nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús.
Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros caemos en la condenación cuando nos empezamos a apartar de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Jesús es la vida. Y nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos la vida. Cuando yo me separo de Jesús, yo me estoy separando de la vida. Y cuando yo me estoy separando de la vida, estoy entrando en un terreno de la muerte. Y una muerte que no es instantánea, es una muerte que va caminando poco a poco. Así como les decía yo, Adán y Eva en el huerto del Edén se apartaron de Dios, pero no se murieron inmediatamente. Empezaron a entrar en un proceso de desgaste, en un proceso de preocupación, de sufrimiento, que fue agotando su vida. Entonces, la condenación es un proceso lento, es un proceso doloroso, es un proceso trágico. Cuando nosotros no podemos liberarnos de la condenación, estamos entrando en un terreno de muerte. Nos estamos apartando de Jesús, que es la vida, y estamos entrando en algo que se opone a Jesús, que es la vida, que es el terreno de la muerte. Estamos entrando en un reino que le pertenece al diablo, en un reino que es de Satanás. Porque el Señor de la muerte, que es el diablo, es enemigo de Dios. Nosotros debemos librarnos de la condenación, lo que dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros estamos también rodeados de circunstancias, rodeados de situaciones que cuando no podemos ser librados de la condenación, la enfermedad también empieza a llegar a nuestra vida. Podemos sentirnos bien físicamente, pero la condenación empieza a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno desconocido, en un terreno apartado de lo que es el Señor. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Nosotros, al momento de recibir a Cristo, tenemos que dejar todos los errores que cometimos en nuestra vida pasada. Ya no tienen lugar hoy en día. El pasado ya pasó. Lo viejo ya quedó atrás. Nosotros tenemos que preocuparnos por el día de hoy. Hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tenemos para alabar, para adorar al Señor. Hoy es el día que tenemos para incrementar, para aumentar nuestra relación personal con el Señor. Hoy es el día. Ya no tiene lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espacio, las cosas que cometimos en el pasado. Y no me refiero a que uno sea cínico o irresponsable. Simple y sencillamente lo que sucedió en nuestra vida, lo que sucede cada día, el Señor lo usa para nuestro propio bien. Enseñanzas que el Señor nos va dando al permitir que suframos, al permitir que enfrentemos situaciones que no nos agradan. Es el Señor el que nos está enseñando, el Señor el que nos está llevando y el que nos dice, mira, tú estás siendo preparado y por eso estás enfrentando esta circunstancia. La Biblia dice que nosotros el Señor no va a permitir algo superior a nuestras fuerzas. Por eso debemos estar confiados también en el poder de Cristo Jesús en nuestra vida, que permite que nosotros, si caemos, nos vamos a levantar. No vamos a quedar tirados, no vamos a quedar destruidos, vamos a levantarnos y a seguir peleando. Cuando uno entra en condenación, la vida se empieza a vaciar. Empezamos a entrar en un espacio donde nuestro corazón empieza a quedarse vacío. ¿Por qué? Porque estamos en el valle de la condenación, porque estamos en un territorio de muerte. ¿Por qué? Porque andamos conforme a la carne, no andamos conforme al Espíritu, andamos siguiendo los deseos de la carne.
Por eso es tan importante que cuando la Escritura nos dice que fortalezcamos el espíritu, la única manera de fortalecer nuestro espíritu es cuando oramos y estudiamos la Escritura. Cuando la Escritura pasa a formar parte de nuestro corazón, cuando los versículos, los pasajes que nosotros aprendemos, que memorizamos, dejan una enseñanza para ser aplicados en nuestra propia vida. El ejemplo que nos da la palabra es para que nosotros podamos replicar eso que estamos aprendiendo, primero en renovar nuestra mente, en cambiar nuestro corazón, y esto en qué se va a reflejar en un comportamiento distinto al que teníamos cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo. ¿Qué se necesita para entrar al reino de la muerte? ¿Qué se necesita para la condenación? Solo separarnos de Jesús, olvidarnos de Él y empezar a darle prioridad a los deseos de la carne. En esta manera nosotros fácilmente podemos entrar en ese terreno de la condenación, en ese terreno de la muerte. ¿Y cuál es la única salida que hay de ese terreno? La única salida es Jesucristo. Por eso Pablo nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros todos los días debemos correr a Jesús, todos los días debemos entregarnos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él es el que nos empodera para que nosotros podamos resolver las situaciones que hay en nuestra vida. ¿Estamos nosotros en Cristo Jesús? ¿Cada uno de ustedes está en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús no es venir a la iglesia cada 8 días. Tampoco estar en Cristo Jesús es venir y cantar. Pablo no dijo: ninguna condenación hay para los que están en la iglesia. Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de estar en Cristo Jesús, no estamos hablando de un tema romántico, no estamos hablando de un tema místico, no estamos hablando de una cosa filosófica, no estamos hablando de palabras solamente. Estar en Cristo Jesús es estar en una condición, en una experiencia que involucra 3 cosas. La primera es orar. Tenemos que orar todos los días. Todos los días tenemos que orar. Todos los días. Todos los días tenemos que estudiar la Biblia. Todos los días. Y todos los días tenemos que compartir de Cristo. Si nosotros verdaderamente amamos a Cristo, tenemos que hablar de Él. Tenemos que hablar de Él y tenemos que dar con ejemplo de nuestra vida que Él mora en nosotros, que verdaderamente nosotros estamos en Cristo Jesús. Si nosotros no podemos compartir a otra persona lo que es Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús, si no estudiamos nuestra Biblia todos los días, si no oramos todos los días, no estamos en Cristo Jesús. No podemos estar nada más orando todos los días, no podemos estar estudiando la Biblia todos los días y sin compartirle a nadie. No estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere ser conocido y por eso nosotros oramos, por eso estudiamos la Biblia, por eso Él nos capacita, por eso Él nos prepara, porque Él quiere que nosotros compartamos de Cristo Jesús, que invitemos a otras personas que conozcan a Cristo Jesús, que otras personas tengan la oportunidad que nosotros tuvimos de recibir el plan de salvación. Cuando nosotros nomás nos dedicamos a orar y estudiar la Biblia, pero no compartimos a Cristo, a lo mejor nos estamos convirtiendo en religiosos, personas religiosas. Un lugar para orar, un lugar para estudiar la Biblia y nada más. La última comisión que Jesús les dejó a sus discípulos fue ir y hacer discípulos en toda la tierra, en todo el mundo. Ir y hacer discípulos. Para que precisamente nosotros sepamos que Cristo mora en nosotros y que nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y compartir de Cristo todos los días.
traer a personas que reciban la salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento damos testimonio de que verdaderamente Cristo está en nosotros. Cuando nosotros le podemos compartir a alguien, cuando alguien recibe el plan de salvación, es el mayor testimonio de que verdaderamente estamos en Cristo Jesús. En ese momento. No quiere decir que cuando oremos no estemos, o cuando estudiemos la Biblia, pero el testimonio, la prueba de que Cristo mora en nosotros y que nosotros estamos en Cristo Jesús es cuando alguien recibe el plan de salvación, cuando alguien salva su alma. Y la verdad no es difícil mostrar el que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Lo que hace difícil a veces compartir la palabra es que tenemos un enfoque no muy claro. No es difícil compartir de Cristo, no es difícil invitar a que alguien reciba el plan de salvación. Lo difícil es que nosotros tratamos de cambiarle la religión a una persona. Eso es lo difícil. Decimos, esa persona es religiosa y para cambiarle de religión yo le tengo que hablar de Cristo Jesús, pero en realidad de lo que le estoy hablando es de mi religión. Y a eso no nos mandó el Señor. Cuando nosotros vamos con la intención de cambiarlo de religión, entonces va a ser difícil el poder compartir a Cristo. El Evangelio no es cambiarle la religión a una persona. ¿Por qué? En la vida hay dos tipos de personas, los que están en Cristo Jesús y los que están separados, apartados de Jesús. Los que estamos en Cristo, estamos en la vida, estamos en la verdad, estamos en el camino, estamos en la justicia, porque Cristo es todo eso. Pero los que están separados de Jesús están en la muerte, están en la mentira, están en la confusión, están en la condenación, están en la tragedia, están en la injusticia. Y esa vida es una vida de sufrimiento, es una vida de dolor, es una vida de terror. Pero Dios ama también a esas personas, Dios las ama. Y por eso a nosotros nos prepara. Nosotros no tenemos que tratar de convencer a las personas de que cambien de religión. Nosotros, para poder compartir a Cristo y para que las personas puedan recibir el plan de salvación, tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Tenemos que conquistar el corazón de esa persona. Primero que nada, tenemos que conquistar el corazón de una persona. Tenemos que mostrarle el amor de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Tenemos que mostrar el amor de Dios a esa persona. ¿Sí? Dios tiene aquí una iglesia donde Él quiere mostrar su amor. Si Dios es amor, nosotros somos una iglesia de amor. Cada uno de nosotros en la iglesia somos un pedacito del amor de Dios. Y por eso, para compartir, nosotros necesitamos tratar de conquistar primero el corazón de esa persona. Dios es amor, y si nosotros tomamos el ejemplo de Jesús, Jesús se relacionaba con las personas como quien quería hacerles un bien. Jesús no trataba de cambiarles de religión. Jesús no trataba de cambiarles de religión, no trataba de cambiarles su creencia. Él quería siempre tratar de hacer un bien a la persona. ¿Y a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta saber que le van a hacer un bien? Si nosotros mostramos el amor de Dios, la persona va a recibir. Pero si nosotros llegamos con la Biblia por delante y tratar de convencer a bibliazos, pues va a ser muy difícil que la persona acepte. Nuestra misión no es convencerlos de que dejen una religión.
Nuestra misión es de que conozcan a Cristo Jesús, que reciban el plan de salvación, que salven su alma. Entonces, ¿Cristo qué hacía? Primero se relacionaba con las personas como quien quiere hacerles un bien. Después les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y finalmente, ¿qué les decía? Sígueme. Ese era el proceso que Jesús usaba. ¿Y qué hacemos nosotros? En lugar de seguir estos pasos, lo primero que decimos es, mira la Biblia, sígueme. Y no respetamos precisamente lo que Jesús nos enseñó. Jesús primero mostraba el amor, ¿sí? Se relacionaba con las personas, mostraba interés por las personas, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Y después, ¿qué les decía? Sígueme. Ese era el proceso, era el camino, la enseñanza que Jesús hacía. Y nosotros no, nosotros la Biblia por delante y sígueme. Pues no, las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque pues nos damos cuenta que nadie sigue extraños. En esta vida nadie sigue extraños. Nadie sigue a desconocidos. Las personas siguen a sus amigos. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? ¿Quién los lleva? Sus amigos. Sus amigos. Sus amigos los llevan a las drogas. ¿Quién lleva a los jóvenes, a las jovencitas, a hacer cosas indebidas, a fumar, a probar el alcohol? ¿Quién les lleva? Sus amigos. Sus amigos. El muchacho que entra a las drogas o las muchachas que toman alcohol, que fuman, saben a dónde van, saben a dónde se dirigen. ¿Pero por qué lo hacen? Por la presión de los amigos. Y así nosotros debemos precisamente, como amigos, invitar a las personas a que reciban el plan de salvación. ¿Por qué? Porque solamente cuando alguien tiene un problema, nosotros podemos estar platicando con una persona, insistiéndole, y la persona no nos va a hacer caso, porque él va a decir, oye, me está tratando de convencer de dejar mi religión. Cuando nosotros nos interesamos por la persona, cuando establecemos una relación con la persona, cuando mostramos simpatía por la persona, cuando tratamos de atender su necesidad, cuando nos ganamos su confianza, es cuando la persona se encuentra en un momento de dificultad y acude con nosotros. En ese momento acude con nosotros. ¿Sí? No porque le hemos estado dando de bibliazos, sino porque nos hemos ganado su confianza. En ese momento la persona viene precisamente y es el momento muchas veces en el que está todo preparado. Dios ha tocado su corazón, Dios pone palabras de sabiduría en nosotros para que reciba el plan de salvación, para que reciba a Cristo. Nuestro primer desafío, ¿cuál es? Si nosotros queremos o tenemos en la mira que alguien debe recibir a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle el amor a esa persona. Es orar por esa persona, ayudar a esa persona, ganarnos su confianza, mostrarle simpatía, conquistar su corazón, porque las personas siguen a sus amigos. Y una vez que nosotros hayamos conquistado a la persona, es más fácil presentarle a Jesucristo. El mundo se está muriendo no por falta de doctrina, el mundo se está muriendo por falta de amor. Si nosotros queremos traer personas a Cristo, lo que tenemos que hacer es amarlas. Tenemos que mostrarles el amor de Dios y no agarrarlas a bibliazos. No estar duro, no.
los pasos que Jesús nos enseñó. Relacionarnos con las personas como quien quiere hacerles un bien. No porque seamos buenos, sino porque es sabio que una persona tenga el plan de salvación. Es rico para ella, es toda una vida. Mostrarle simpatía, atender sus necesidades, ganarnos su confianza, y llegará el momento, orando, en que la persona pueda recibir a Cristo. Nosotros no debemos tratar de meterles doctrinas a las personas. Hay que meterles lo que Cristo nos ha enseñado, el amor. Hay que mostrar el amor de Dios a una persona. Y no mostrarlo, repito, a bibliazos. Hay que interesarse por la persona, relacionarse con la persona, mostrar simpatía por la persona, atender su necesidad o sus necesidades, ganar su confianza. Y llegará el momento en que la persona pida ayuda. Y nosotros no somos los que vamos a dar la ayuda la va a dar Dios, pero por medio de nosotros, que pondrá palabras de sabiduría y de amor en ella. En la vida espiritual no basta solo con nacer, no basta solo con nacer de nuevo. Nosotros necesitamos crecer. La vida espiritual es una nueva vida. Y así como el bebé se alimenta, nosotros también espiritualmente necesitamos alimentarnos. ¿Y el alimento dónde está? En la Biblia. El alimento está en la palabra del Señor. No todos los que nacen van a crecer. Hay una estadística, no sé qué tan real sea, pero dice que de todos los niños que nacen, ¿sí?, los que pasan de los 5 años son los que van a crecer. Hay niños que se mueren entre el 1 y los 5 años. Así es espiritualmente también. Hay muchos nacidos de nuevo que entre sus primeros tiempos se alejan de Dios. Ya recibieron la salvación, pero van a entrar en el terreno de la muerte, en el terreno de la condenación. Van a atender los deseos de la carne, van a vivir conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Por la sangre de todos nosotros no corre la sangre de otros, corre la sangre de Cristo. Y esa sangre a nosotros es la que nos ha traído la libertad para tener una vida diferente. Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Ahora nosotros tenemos que mostrar el conocimiento que tenemos de Él por medio de compartirlo. Hay que pedirle a Dios fuerzas para que podamos vivir un día a la vez. Porque el día de ayer, pues ya se fue. Y el día de mañana, pues todavía no llega. Y como decía, el futuro no está en nuestras manos. El futuro está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Preocuparnos por lo que estamos haciendo ahorita. Trabajar el día de hoy, decidir el día de hoy, disfrutar el día de hoy, arrepentirnos el día de hoy. Tenemos que vivir el presente. Tenemos que creer en Jesucristo y seguirlo a Él hasta el fin. Este capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy importante. Empieza hablando de la condenación y termina hablando sin separación. Sin separación. Y esta es una imagen de nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, como nacidos de nuevo, estamos seguros de que Cristo mora en nosotros, de que el Espíritu mora en nosotros y de que Dios es para nosotros. Vamos a una última escritura que viene en Tito
capítulo 2, que nos confirma precisamente lo que dice la Escritura de Romanos 8, del 1 al 4. Dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación está disponible para todo el mundo, para todos, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, no todos serán salvos, como decía ahorita, porque algunos van a rechazar la provisión del perdón que ofrece Cristo y van a recibir el castigo por todos sus pecados. Los que sigan siendo obstinados y rechacen la gracia de Dios serán excluidos de la salvación, porque han escogido la desobediencia por encima de la obediencia. Nosotros, gracias a Dios, que hemos decidido ser obedientes, y por su gracia y misericordia es que el Señor nos ha salvado. Ahora pues, como dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Acuérdense, cuando hay condenación es entrar en un terreno de la muerte. Eso nos aparta de Cristo. Si Cristo ya hizo algo tan importante por nosotros como es la vida misma, debemos seguir unidos a Cristo. Que Cristo more en nosotros y nosotros en Él. Debemos orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días e invitar a las personas que conozcan a Cristo Jesús. No a bibliazos, relacionándonos con ellos, como queriendo hacer el bien, no porque seamos buenos, sino porque es algo que es importante para la persona, mostrándole simpatía, atendiendo su necesidad, ganándonos su confianza, para después mostrarles el amor de Cristo. El testimonio que damos con nuestra vida es tan importante porque confirma lo que nosotros decimos con palabras. Y Dios quiere ser mostrado a través de nuestra propia vida, como esos ejemplos, testimonios vivos de que Cristo mora en nosotros. Vamos a orar.